Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se oye. Hola, se oye por allá, bien lejos. Debbie, se escuchó bien, pero bien súper lejos. ¿Alguien más? ¿Alguien que me confirme si me escuchan? Debbie. Hola, hola, buenos días a todos y Sí se todas. escucha, profe. Ahora sí. Muy bien. Yo casi no les escucho por acá, casi se escucha allá, pero súper lejos. Sí, ok, bueno, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Yo del que casi no les escucho a ustedes por acá, pero bien. Vamos a prácticamente a dar inicio a las, no sé, primera clase es o ya recibimos otra, o solo fue la introducción del tema, del periodo, perdón. ¿Eso no lo hemos visto? No. La introducción, ¿cómo se llama? La crisis del antiguo régimen.
¿Seguro que no? En casita, pregunto. Si no me escuchan, el antiguo régimen ya lo vimos, se los pongo acá, se los presento y me confirman si este ya lo trabajamos. ¿Ya trabajamos eso? No, profe. No, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar esto, lo que es la crisis del antiguo régimen. Para ello, pues hay una agendita, hay un saludo, que ya se los di, pero igual lo repito, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Hay el desarrollo de un contenido socioemocional, también el desarrollo de la clase, el objetivo y por último, cierre. Vamos a verlo. El objetivo para hoy pues es identificar las causas que llevaron a la crisis al reinado del señor Carlos IV, terminando pues con esa forma o de esa forma con lo que se conoce como el antiguo régimen. Entonces, el objetivo para hoy es identificar y describir cuáles son las causas o que llevaron al reinado de Carlos IV a entrar en una profunda crisis. Vamos a ver, iniciemos así rapidito. Carlos IV, nos vamos a ubicar allá por 1789. ¿Quién es Carlos IV? Carlos IV es hijo del señor Carlos III. Y ojo con esto a lo que hago referencia. Carlos III fue un monarca absolutista. Recuerdan ustedes que el absolutismo no es nada más que el control, como su palabra lo dice, absoluto de todas las instituciones del Estado. En ese momento, pues, los reyes de esa época se consideraban enviados por Dios, impuestos para poder guiar, según ellos, el destino de sus súbditos. Por eso es que las leyes que ellos hacían, decretaban, eran leyes disque divinas para ellos. Nadie las podía violar. Sin embargo, ellos podían hacer y deshacer y nadie les pedía cuenta de nada. Eran los absolutos. Entonces, por eso le llamaban monarquía absolutista. Pero en el caso de nuestro amigo Carlos III, ya en ese momento empezaron a aparecer unas ideas filosóficas muy importantes, que se le denominaron la ilustración, y las cuales pues ya aquí el pensamiento empezaba a pesar sobre los hechos. La gente empezaba a razonar el porqué de las cosas. Si los reyes decían que eran divinos, bueno, pero ¿cómo era posible eso? Si eran personas de carne y hueso común y corriente como cualquier otro ser humano. Entonces morían y nacían. Entonces, ¿cómo es posible que se dijeran ser personas humanas? Y así, perdón, personas divinas. Y así una serie de sucesos que fueron marcando la ilustración en el campo científico, en el campo artístico, bueno, vale decir la pintura, las estructuras y todo eso. Entonces, nuestro amigo Carlos III empezó a gobernar con algunas de esas ideas que no le afectaban en nada a su gobierno. Y de ahí pues nace el término de despotismo ilustrado, que es una forma de gobierno absolutista, pero con las ideas de la ilustración. Entonces, de ese señor dijo nuestro amigo Carlos III, quien
llega al trono español en 1788. Y mire lo que pasa acá. Una vez llegado al trono, inmediatamente se ve afectado por la compleja situación que en ese momento es creada por la famosa Revolución Francesa, un año después de haber llegado al trono, en 1789. Entonces, el miedo a la expansión de esa revolución hizo que Carlos IV congelara o suspendiera todas las reformas que había iniciado en su momento Carlos III, y que eran reformas que iban enfocadas a mantener su estatus de absolutismo. No sé, si hay alguna duda hasta acá, preguntas. Si tiene problemas con el micro, ahí tiene el chat, puede preguntar por el chat, no hay ningún problema. Pero vuelvo a repetir, el gobierno de Carlos inmediatamente, de Carlos IV, se vio afectado por lo que es la Revolución Francesa, un año después de que él llega al poder. Y mire lo que pasa. A consecuencia de ese mismo miedo que Carlos IV tiene, inmediatamente sustituye a los ministros ilustrados o ministros que dominaban la corriente filosófica de la Ilustración y que eran impuestos por Carlos III en su mandato anterior. Entonces, viene y por ese mismo temor, nuestro amigo Carlos IV toma la decisión de suspender tanto las reformas como los diferentes ministros que había dejado su padre, su antecesor. Eso, la sustitución de esos ministros fue en 1792. Para reponer o para sustituir a esos ministros, Carlos IV elige a un joven militar de origen humilde, de origen pobre, a un militar llamado Manuel Godoy, porque Carlos IV desconfiaba de todos los nobles que integraban las cortes en ese momento. Entonces, para poderse sentir seguro, para poder tener confianza, entonces eligió a Manuel Godoy como su valido, como su ministro, en sustitución de los que había dejado en su momento Carlos III. Ahora bien, la euforia causada por la Revolución Francesa hizo que la población tomara la decisión de ahorcar al rey francés Luis XVI. Luis XVI se convierte en la víctima de la Revolución Francesa. Recuérdese, Luis XVI era un rey absolutista, donde tenía el control absoluto de todo. Pero con la Revolución Francesa, toda esa situación se estaba dejando de lado, se estaba criticando. Entonces, el pueblo toma la decisión de lincharlo, de ahorcarlo. Y como un momento de solidaridad de Carlos IV y de otros países monárquicos absolutistas, viene y le declaran la guerra a Francia para vengar la muerte de Luis XVI, con un desenlace fatal que Francia derrota fácilmente a los españoles y su grupo y sus dos países más que eran apoyados contra ellos. Eso hace que para poner fin a esa guerra,
se firme un tratado conocido con el nombre de la Paz de Basilea en 1795. Ese tratado deja a España subordinado a Francia. En otras palabras, el vencedor de esa guerra es Francia, con ese trágico resultado, dejando a España bajo el dominio francés, con la firma de ese tratado, de la Paz de Basilea, en 1795. Preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos avanzando? ¿Dudas? Carlos IV, heredero de Felipe, de Carlos III. Carlos IV, por temor a la Revolución Francesa, quita a los ministros ilustrados y por el mismo, llamémoslo, miedo o desconfianza a la nobleza, y nombra como ministro a Manuel Godoy, ministro único, como su valido, linchan o ahorcan a Luis XVI en Francia, como consecuencia de la guerra de la Revolución Francesa. España le declara la guerra a Francia, Francia le gana y al final se firma el tratado de paz llamado la Paz de Basilea, la cual deja a España bajo subordinación francesa. Hasta ahí vamos bien, creo que no hay mayor dificultad. Ahora bien, desde el momento en que Napoleón Bonaparte llega al poder en 1799, la política española entra en dudas entre el temor a Francia y el intento de pactar con ella para evitar en algún momento ser víctima del todopoderoso ejército napoleónico. A estas alturas, 1799, Napoleón tiene casi el 80% del control del territorio europeo. Y son poquitos los países que le hacen falta anexarlos a su imperio, entre ellos los españoles. Y entonces los españoles dudan entre el temor que le tienen a Francia y el intento de pactar con ellos para evitar enfrentarse al ejército de Napoleón. Al final se deciden por pactar con Francia, firman un tratado de colaboración mutua. Pero ese pacto con los franceses le ocasiona a los españoles grandes problemas con otros países. Con Gran Bretaña, que era el gran enemigo de los franceses, y con los portugueses, que son los aliados de los británicos. Entonces, los franceses le piden a Carlos IV que los apoye con su armada naval para atacar a Gran Bretaña. A Carlos IV no le queda otro remedio que aceptar, y es así como se lleva a cabo la gran batalla de Trafalgar en 1805, un enfrentamiento naval entre el ejército francés y el unido con España en contra de los ingleses. Como resultado de esto, el ejército o la armada naval franco-española fue desastrosamente derrotada por los ingleses. Fue la mayor pérdida que tuvo Carlos IV durante su mandato, la destrucción completa de su armada naval. Ese acontecimiento hace que España entre en una crisis económica profunda. Y se viene encima esa crisis de la hacienda real con los impuestos.
Ese acontecimiento provoca el valido de Carlos IV, el ministro, el señor Manuel Godoy, busque alternativas para paliar esta crisis. Y toma entonces la decisión, Godoy, de recurrir a préstamos con países vecinos, para, llegando al grado de un endeudamiento grandísimo. Pero aparte de esos préstamos, también Godoy toma la decisión de aumentar los impuestos a la población. Recuerden que la población es la que siempre está más fregada, pagando impuestos. En este caso, Godoy los termina de fregar, aumentando esos impuestos. Y pues también toma la decisión de desamortizar las tierras que le pertenecen a la iglesia. Cuando digo desamortizar es quitar la restricción que tenían esos territorios de poderse vender. La iglesia no los podía vender, simple y sencillamente los iban heredando de generación en generación y ahí iban quedando. Pues Godoy los desamortiza, les quitó las tierras, los expropió y esos territorios pasaron a formar parte del Estado, del reino del señor Carlos IV. Ahora bien, obviamente la nobleza y la iglesia no estaban de acuerdo con esa decisión de de Godoy, al que no lo querían desde el principio. ¿Por qué? Por su misma condición de pobre, por su misma condición de plebeyo. Manuel Godoy no tenía absolutamente nada. Y por ese motivo es que la nobleza y la iglesia no lo querían. Preguntas hasta acá. Preguntas. Sí, lo que pasa es que debido a la misma situación de crisis, bueno, España ya estaba en crisis económica, pero con la destrucción de la fuerza naval terminó de entrar en esa crisis. ¿Por qué? Porque las comercializaciones que se llevaban a cabo a través de la vía marítima ya no se podían hacer porque la fuerza naval ya no podía darle la seguridad en ese caso. Entonces, todo ese tráfico comercial disminuyó porque los piratas en ese momento empezaron a hacer de la suya. Y no le quedó otro recurso a Godoy que recurrir al endeudamiento y a la imposición de mayores impuestos a la población. Y para más fregar, le quitan las tierras a la iglesia, entonces viene y eso genera que tanto la nobleza y la iglesia terminen, claro, ¿sí? Terminen de verlo mal. Ya no lo querían por el hecho de que era pobre y humilde y todo eso. Es correcto, Muy bien. Entonces, todo eso genera ese gran problema. Ahora bien, ese poder que constantemente aumentaba en manos de Godoy hizo que el hijo del rey, el señor Fernando, también aumentara su rechazo a Godoy. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo, temía que Godoy lo desplazara de su beneficio de heredero a la corona. Entonces la misma nobleza le decía a Fernando, mira, ten cuidado que Godoy va creciendo muy rápido y al ritmo que va, lo que va a suceder es que tu padre, en vez de dejarte la corona a ti, que sos el hijo, lo que va a hacer es dejársela a él. Entonces, aunado a todas esas cosas que le decía la gente, pues que Fernando
empezó a sentir también ese rechazo hacia Godoy. Los impuestos que en su momento Godoy impuso a los campesinos provocaron un descontento popular en toda la población, que se veía prácticamente incrementado, claro, el descontento, ¿no? Ese descontento se veía incrementado en su momento por el incremento de las enfermedades, por el mismo hambre, por la falta de productos en el mercado, y por la incapacidad del gobierno, del reinado, incapacidad de Godoy y de Carlos IV por solucionar este problema. Entonces, eso hizo que el pueblo se sintiera descontento con el gobierno. Y en esta misma etapa, pues, Godoy, a fin de darle solución a todo este problema que se le venía encima, descontento de la población por el hambre, las epidemias y la escasez de mercado, con el aval o con la autorización de Carlos IV, el señor Godoy, en el año 1807, firma un tratado con Napoleón Bonaparte. Ese tratado se llama Fontainebleau. Repito, estas mismas condiciones de descontento de la población, el incremento del hambre, el incremento de las epidemias, por la escasez de productos en el mercado, por la crisis económica, eso llevan a que Godoy firme un tratado con Napoleón, de Fontainebleau. ¿En qué consistió este tratado de Fontainebleau? Pues nada más en el paso de los soldados napoleónicos por España para atacar Portugal. Portugal en ese momento se convierte en el objetivo del ejército napoleónico porque era aliada de Gran Bretaña. A cambio de eso, pues de ese paso por España, y tras la conquista de Portugal, esta iba a ser repartida entre España y Francia, Portugal. Y al mismo tiempo, aparte de esa repartición de territorio, también se iba a crear un principado para Manuel Godoy en Portugal. Ese era el plan. Eso era en lo que consistía el Tratado de Fontainebleau. El paso de los soldados por España, soldados napoleónicos, para atacar Portugal. Una vez derrotado Portugal, lo iban a dividir entre España y Francia, y a Manuel Godoy le iban a construir un principado en Portugal. Repito, en eso consistía el Tratado de Fontainebleau. Y así quedó firmado. Y eso hace que una vez firmado el tratado, pues Napoleón empezaba a desplazar o a cruzar las fronteras, a cruzar los Pirineos con sus soldados, con dirección a Portugal, ingresan a España. Pero Napoleón no se dirige a Portugal, sino que deja acantonados o llámese ubicados a sus soldados en puntos estratégicos en España. Deja un grupo en Cataluña, deja otro grupo en Valencia, otro grupo en Madrid y otro grupo en el norte de España, en la cornisa cantábrica.
Ahí dejó acantonado a su ejército Napoleón, en vez de dirigirse hacia Portugal. No sé, preguntas hasta acá. Si hay alguna pregunta por el chat y si hay que hacerla pues, por su micrófono, adelante, ábralo e interrumpa, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces miren lo que pasa acá. A raíz de la presencia de los soldados napoleónicos en España, Godoy recomienda a Carlos IV y a la familia real que se vayan para el sur de España, para Andalucía, una ciudad llamada Aranjuez. El mismo temor que les ocasionaba ver a los soldados de Napoleón en España y que temían que Napoleón en cualquier momento los invadiera. Pero miren lo que pasa. Cuando Napoleón se encuentra ya en Aranjuez, perdón, cuando Carlos IV se encuentra en Aranjuez, él y su familia, y también el señor Godoy, el 18 de marzo estalló un motín en Aranjuez. Manejamos el término motín. ¿Qué significa? ¿Qué es un motín? Sí, una rebelión, ¿verdad? Ponerse en contra del rey y de su valido en ese momento. Ese motín contó con la participación popular, o sea, el pueblo. Ese era el grueso. Pero los principales dirigentes de ese acontecimiento era la nobleza y el clero. Recuerdan ustedes, no querían a Manuel Godoy. Y este motín tenía como objetivo principal dos cosas. Uno, destituir a Manuel Godoy como ministro. Ese era uno de los primordiales. Capturar a Manuel y quitarlo como ministro. El segundo objetivo de ese levantamiento era que Carlos IV abdicara en su hijo Fernando, o en otras palabras, perdón, que Carlos IV le entregara la corona a Fernando. Después de un tiempo de amotinamiento y de enfrentamientos, el motín tiene éxito y logran los dos objetivos. Logran capturar a Manuel Godoy, logran destituirlo, lo meten preso y posteriormente lo ejecutan, lo fusilan a Manuel Godoy. ¿Sí? Y a Carlos IV lo obligan a que entregue la corona a su hijo Fernando. Esa situación deja en evidencia que en la monarquía española hay una tremenda crisis, hay una división, hay una lucha interna por el poder entre Carlos y su hijo Fernando. Y eso pone en evidencia la fragilidad de esta monarquía. Preguntas hasta acá, con el motín de Aranjuez. Esto es clave, ¿eh? Este motín de Aranjuez es clave para la posterior decisión de Napoleón Bonaparte. Ok, veamos acá. Carlos IV, cuando se ve afectado por esta situación, no le queda otro remedio que escribirle a Napoleón. Y le dice, oh mi señor,
le dice Carlos IV a Napoleón, mira lo que ha hecho el ingrato de mi hijo, me ha quitado mi corona y yo quiero que tú me ayudes a recuperarla. Carlos IV le escribe eso a Napoleón Bonaparte, para que le ayude a, ¿cómo se llama? A conseguir o a recuperar su corona. Ahora bien, Napoleón, después de la carta que le envía a Carlos IV, evidencia o descubre que en ese momento es fácil invadir a España y ocupar el trono español anexándolo a Francia. Y como consecuencia de ello, Napoleón manda a llamar tanto a Carlos IV como a Fernando VII, que en ese momento él ya se convirtió en rey de España y es denominado Fernando VII, para que se vayan a una ciudad francesa llamada Bayona. En Bayona, pues los está esperando Napoleón. Y ahí, ya reunidos los tres, Napoleón Bonaparte obliga a Fernando VII a regresar la corona a Carlos. Cuando Carlos ya tiene la corona, Napoleón lo obliga para que le entregue la corona a él, a Napoleón. Pero Napoleón en ese momento es emperador, no le interesa ser rey de España. Entonces lo que hace es llamar a su hermano, a un tal José Napoleón, y lo convierte a él en rey de España, al hermano, denominándolo José I. Mire usted, esto se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Napoleón manda a llamar a Carlos y a Fernando, obliga a Fernando a entregarle la corona a Carlos, obliga a Carlos que le entregue la corona a él y él se la da a su hermano José, a José Napoleón, quien se convierte en José I. José I tenía una fama de bolito, le llamaban Pepe Botella, porque allá en Italia pues era solo pasaba tomando, le decían José Pipín. Entonces viene y una vez nombrado como rey José I, Napoleón pues convoca las cortes con una sola finalidad, bueno, con dos cosas. La primera, de elaborar leyes que terminen de una vez por todas con el antiguo régimen y que ratifiquen en el nombramiento a José I como rey de España. Y por eso es que a esta parte se le conoce como la crisis del antiguo régimen, por esta misma situación, entre los problemas de Carlos IV y su hijo Fernando y entre los problemas de España en contra o contra los franceses y el mismo Napoleón. Claro, pero mira lo que pasa acá. Ya una vez en el poder, José I lleva a cabo una serie de reformas. Y la primera reforma que lleva a cabo José I es en completo beneficio de la población española, ya que decreta la igualdad de todos los españoles, absolutamente de todos, ante la ley. Ya no había privilegiados, ni a quienes eran afectados por la ley y quienes no. La ley es igual para todos. También José I decreta que los impuestos ya no van a ser exclusivamente para la clase pobre, para el pueblo, sino que van a ser para todo el mundo. Todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Y también
José I decreta que los cargos públicos ya no son exclusividad de la nobleza, sino que van a accesar a aquellos, todo el pueblo que tenga la capacidad para poderlo hacer. Estas son las reformas que implementa José I en su llegada como rey a España, y el cual pues jura la Constitución el 7 de julio de 1808. Esto es lo que pasa acá. Y ya casi voy terminando. La otra parte está interesantísima acá, pero me interesa que esto vaya quedando bien consolidado. Con esas reformas, a pesar de esas reformas que lleva a cabo José I, con la finalidad de buscar la mejoría de la población española, pues en forma, ¿cómo lo podríamos llamar? Increíble, la mayoría de la población española no estaba de acuerdo con este gobierno, con el reinado de José I. ¿Por qué no estaban de acuerdo con José I la mayoría de la población? Y por supuesto, con las mismas reformas que él había impulsado, que eran de beneficio no solo para un sector de la sociedad española, sino que para toda la población. Entonces, veamos. Repito, la mayoría de la población no estaba de acuerdo con este gobierno. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Pues bien fácil. Veámoslo por qué. Bueno, la principal es porque no estaba, porque José I no era español, ya se los voy a colocar ahí en la pantalla, porque José I no era español, porque era extranjero, José I, Esa era la principal razón por la cual los españoles no lo querían, porque era de origen extranjero, y que aparte de ello, no era un gobierno legítimo, sino que era un gobierno ilegítimo impuesto a la fuerza por Napoleón a través de las armas. Y por supuesto todas aquellas acciones que hacía o llevaba a cabo José I eran impuestas por las mismas necesidades militares que lo habían llevado al poder, la necesidad militar de la conquista, y constantemente se llevaban a cabo requisas, o sea, se le llama eso cateos en las viviendas, detenciones, fusilamientos de toda la población. Entonces, repito, a pesar de que José llevó buenas reformas, como las que había mencionado, y aparte de la abolición del régimen señorial, me imagino que se han de acordar que es eso, que es un solo dueño de un montón de cantidades de tierra que las alquilaba a los campesinos, pero que en vez de cobrarle renta, lo que hacían ellos es pagar con especies. O sea, la mayoría de los productos que cosechaban eran del dueño de la tierra, del señor, y al trabajador únicamente le quedaban aquellos productos para su subsistencia, nada más. También desamortizó las tierras de la iglesia, desvinculó los mayorazgos de las tierras de manos muertas, o sea, aquellas tierras que no se podían comprar ni vender. Y pues, a pesar de todas esas reformas, vuelvo a repetir, no contó con el apoyo de toda la población. Preguntas de este tema. ¿Por qué la crisis del antiguo régimen? No, todo bien. Aquí me dicen que todo bien. ¿Y ustedes en casa? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo más? ¿Algo que les llame la duda? ¿Algo que quieran que ahondemos? Todo bien, profe.
Hola, Mauri, no te escucho. Todo bien, todo bien. Ok, entonces nos quedamos hasta acá. Feliz día a todos y buen provecho a los que van a desayunar. Gracias, profe, igual. Ok.